Bueno, hola. Yo me presento, soy Gustavo Palmieri, soy el director del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad. Vengo en representación de la rectora, Ana Jaramillo, a abrir este Formarnos. Son breves las palabras, me parece que la verdad que la rectora quería venir, pero hoy no pudo asistir, pero que se haya pensado que quien tenía que venir a abrirlo era el director del área de Derechos Humanos, me parece fundamental por una cuestión que tiene, me parece, bastante que ver con cómo puede avanzar las políticas de accesibilidad en materia de discapacidad, que tiene que ver con poder plantearlo desde la perspectiva de derechos humanos, no desde la perspectiva el otro día hablábamos con Marcela, no tanto de la perspectiva de salud u otras perspectivas de saberes, sino que más que un saber es una pelea, es un derecho. Y tiene mucho que ver la cuestión de discapacidad, y no de siempre, es una de las nuevas peleas, son las nuevas incorporaciones en temas de derechos humanos, de entender que las personas, más allá de sus discapacidades, tienen que ser tratadas con dignidad, con accesibilidad, distintos a esa posibilidad de ser feliz. ¿Qué es eso? Los derechos son instrumentos para ser feliz y gozar de esos derechos, y que al mismo tiempo no es una cuestión que tiene que encararse ni individualmente solamente, ni socialmente, sino a partir de políticas de Estado. Y por eso me parece interesante el nombre de políticas públicas y accesibilidad para este planteo. Hay una obligación del Estado en el sentido de que el Estado es más que la sociedad porque es la obligación de la sociedad. O sea, cuando uno pone a veces una carga social, quiere decir que puede haber ONGs o comedores que se encargan. Cuando uno dice que tiene que haber políticas públicas de accesibilidad, dice que es una obligación general de esa sociedad, pero la asume desde el lugar de ese Estado que se obliga a generar esas políticas. Y la verdad que es cierto que en términos de accesibilidad todavía estamos bastante lejos. Cuando en el seminario de Justicia y Derechos Humanos que tiene la universidad, muchas veces, o varias veces, los alumnos cuando arman grupos eligen términos de discapacidad. Este cuatrimestre, uno de los que plantearon era cómo alguien que pudiera tener una discapacidad de movilidad, cómo tenía que llegar desde Lanús hasta el centro de la ciudad, según donde viviera, qué tenía que hacer, y cómo tenía que hacer 5 cuadras para cruzar la vía. Y entonces, ¿qué significaba trasladarse de un kiosco, un negocio, un lugar, una discapacidad leve, que no pudiera subir una escalera? Que no tuviera capacidad de subir una escalera. ¿Qué significaba eso en términos de accesibilidad? Ni pensar en términos de alguna situación más aguda, donde la discapacidad pueda ser más fuerte. Y me parece que plantear que esto es una cuestión de políticas públicas, de derecho, implica también el planteo del derecho a la ciudad, que es otra cuestión importante en materia de derechos humanos, ¿no? Cuando planteamos qué significa hoy el conurbano en términos de hábitat, de espacio, de territorios, como, bueno, una cuestión importante cuando incluimos ciudadanos es también saber que tenemos que incluir a todos y todas las ciudadanos, habitantes, y la verdad que me parece que la universidad en esto ha tenido un tema importante. Y algo que también me parece fundamental es que sea en el contexto también del formarnos. La universidad tiene distintos espacios donde hay una formación académica y trabajos sobre las distintas carreras y saberes en materia de discapacidad, pero el formarnos está muy pensado también para referentes sociales. Y cualquiera que trabaja referente social sabe que la discapacidad afecta en particular a aquellos sectores donde se junta con la vulneración de otros derechos. No es lo mismo ser discapacitado que tiene un montón de recursos económicos y sociales para ubicarse que nacer en un sector con diferentes recursos, con dificultades. No es lo mismo tener discapacidades para moverse o para escuchar en un lugar donde está pavimentado que en un lugar donde apenas se puede caminar aunque uno tenga todas las capacidades. Donde para caminar, para entender cómo es ese circuito, no tiene que tener todas las capacidades. Entonces, la suma de esas vulneraciones también es difícil y en general son los espacios que más
hay que pelearlo en términos de referencias sociales y por eso que la capacitación sea en términos populares, que tenga que ver con referentes populares, que se tome desde, ya no solo desde funcionarios que tienen que hacer políticas, o además de funcionarios que tienen que hacer políticas, desde los actores sociales que tienen que reclamar esas políticas y esas acciones, y que el reclamo no sea como cualquier reclamo, sino que es un reclamo de derechos. Y algo que, a diferencia, un reclamo que es algo que se puede dar y algo que no, cuando uno lo plantea en términos de derechos, es que cuando nosotros decimos tenemos un derecho, no es lo mismo que tenemos un deseo. Un derecho es exigible. Y el derecho es eso, es exigible. Así que hablar de discapacidad en términos de derechos y política de accesibilidad en términos de derechos es hablar en términos de exigibilidad de esas respuestas y que uno tiene un derecho a que haya políticas públicas que nos comprometen a todos en tener por ahí las capacidades no son las mismas, pero la accesibilidad tiene que poder ser la misma. Así que bueno, felicitaciones a formarnos por otra vez haber elegido un tema así tan importante. Trabajamos con migrantes, algunos generales de formarnos y derechos humanos, además de otros formarnos. Ahora empieza el 15 de noviembre, uno sobre género, que también hasta hace mucho tiempo no se entendía que era una cuestión de derechos. Y hoy es derecho a igualdad de género, también es un planteo de derechos. Y me parece que eso fortalece, sobre todo en un país que tiene una tradición de derechos humanos tan fuerte, ¿no? Donde uno puede subirse a eso y la verdad que ha funcionado. Está funcionando, la verdad con todos los problemas que significa que esté funcionando. Digo, porque cuando uno lo ve después en la práctica nota las diferencias entre lo que debe ser y lo que es, más en el conurbano, que es donde estamos. Y felicitaciones también a la Comisión de Discapacidad por tomarlo también con esta lógica del formarnos y del espacio popular que tiene que ver también con la apertura de un trabajo de la universidad con la comunidad. Así que muchas gracias, le paso a Marcela. Gracias, Gustavo. Bueno, agradezco a Gustavo que esté aquí presente. Es muy importante que el director del Centro de Justicia y Derechos Humanos de nuestra universidad nos acompañe en esta apertura. Tomar las palabras que Gustavo decía. Bueno, mi nombre es Marcela Méndez, coordino la Comisión Asesora de Discapacidad que se encuentra en el ámbito del vicerrectorado. Este espacio de la universidad convoca actores de todos los sectores y áreas de nuestra universidad para pensar la política universitaria de discapacidad y accesibilidad de manera transdisciplinaria, transdepartamental, porque para dar respuesta a este asunto público que es altamente complejo, heterogéneo y multidimensional, debemos pensarlo desde la complejidad. Qué mejor que desde una universidad y contarles que la misión de la comisión no es solamente darle respuesta al emergente que llega a nuestra universidad, sino que la misión de la Comisión de Discapacidad es transformar en clave universal nuestra universidad, resolviendo las barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y académicas que seguimos anteponiendo a las personas con discapacidad. Y fundamentalmente, esta comisión definió y estructuró esta política desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2006 y que en nuestro país tiene carácter de ley. Ahora, sabemos muy bien que fue una gran conquista, un hecho histórico el que esta convención sea una realidad, pero sabemos también que nos queda un largo camino como sociedades y como Estado para hacer efectivos esos derechos plasmados en la Convención. ¿Cuál fue el gran cambio de esta Convención? Bueno, primero que fue el producto de la militancia de décadas de organizaciones de personas con discapacidad que planteaban justamente que el tema de la discapacidad es un concepto social, porque el problema no está centrado en la persona solamente. La persona puede tener una limitación o una deficiencia,
pero el problema de exclusión y de opresión que viven históricamente las personas con discapacidad son por las barreras del entorno, por las barreras que nosotros mismos anteponemos, que pueden ser culturales, físicas, comunicacionales, y fundamentalmente esta convención plantea la obligación de los estados en tomar las decisiones políticas y diseñar políticas públicas teniendo en cuenta esta situación histórica de exclusión. Y además también decirles que este formarnos, que es el segundo formarnos que hacemos, justamente tiene que ver con empezar a reflexionar de manera comunitaria, ¿sí?, ante estos problemas. Entonces, en este primer encuentro vamos a trabajar en diferentes comisiones que van a abordar 3 temas. Uno es la accesibilidad a la comunicación y a la información. El segundo taller va a trabajar y abordar, ¿sí?, la accesibilidad a la educación, el planteo de la inclusión educativa, cómo empezamos a construir ese concepto en la realidad. Y el tercer taller va a abordar el acceso a las actividades deportivas, recreativas y culturales. Quiero aclarar algo. Tomamos 3 temas porque es tan amplio y complejo el pensar la transformación de nuestra sociedad que vamos a ir abordando diferentes temáticas para ir desde la complejidad desarmando, conociendo cómo funcionamos y viendo en los sucesivos encuentros cuáles son las soluciones que también de manera comunitaria vamos a poder ir encontrando a estos 3 temas que planteamos en este formarnos del año 2016. Yo quiero agradecer la presencia de muchas personas. Bueno, en el día de hoy están presentes en este panel de apertura Lautaro y Julieta Rocatagliata, 2 militantes de los derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿sí? Cuando los escuchen se van a dar cuenta de la polenta que tienen, ¿sí?, que son dirigentes de este movimiento, que han hecho transformaciones en la realidad de su propio distrito. Bueno, agradecer a Sonia López, gran compañera, hoy directora de discapacidad del distrito de Lanús, mamá de Lautaro, ¿sí?, y de Julieta Rocatagliata. Gracias, Sonia. Estamos trabajando mucho con Sonia, es una militante de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Celebro que hoy estés en un lugar de toma de decisiones. Bueno, Jimena Nosiglia, que está viniendo Jimena. Jimena es presidenta de Asociación Amparar y miembro fundador del grupo Artículo 24. Un aplauso a Jimena. Buenas. Está complicado el tránsito. Entra, no hay problema. Bueno, este grupo, bueno, ella va a presentar, pero el artículo 24 de la Convención plantea la transformación de nuestro sistema educativo para dar respuesta a la inclusión educativa. Bueno, y Juliana Cabeza, compañera de la Comisión Asesora de Discapacidad de la Universidad Nacional de Lanús, coordinadora del ciclo de licenciatura en traducción e interpretación en formas de comunicación no verbal. Juliana es contadora y abogada, asesora de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y redactora, ¿sí?, del proyecto de ley que busca derogar la ley de la dictadura, de la ley de discapacidad, la ley 22.431, ¿sí?, que está planteada desde el modelo médico, rehabilitador y asistencialista, que sigue dejando a las personas con discapacidad desde una visión absolutamente mercantilista y que da respuesta al gran negocio de la discapacidad, ¿sí?, centrado en la visión de salud. Bueno, por aquí va nuestra lucha como universidad. Estamos convencidos que las universidades públicas de la República Argentina tienen que avanzar en el análisis integral del modelo social de la discapacidad, que justamente lo que plantea es que la responsabilidad no está en la persona con una limitación o una deficiencia.
la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad las tenemos nosotros como comunidad y el Estado, que debe ejercer un rol activo, ¿sí?, para transformar nuestras sociedades. Y además, como universidad, tenemos que hacer hincapié en la formación de nuevos perfiles profesionales en el marco ideológico de esta construcción, articulando con las decisiones políticas y académicas que den respuesta a la construcción de una universidad verdaderamente para todas y para todos. Así que espero que sea un encuentro enriquecedor. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar escuchándolos, ¿sí?, a Lautaro y Julieta Rocatagliata. Van a tener 15 minutos cada uno, por favor, ¿sí? Y bueno, todos de ustedes el micrófono. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lautaro Rocatagliata, tengo 12 años y bueno, les vamos a contar un poco de nuestra lucha para lograr la escuela y que las plazas sean accesibles e inclusivas. Todo empezó cuando nosotros estábamos en preescolar, en jardín, y para acceder a un montón de salones había escaleras y nos tenían que alzar a UPA. No había problema en ese entonces porque, bueno, éramos chiquitos y a qué chico no lo alzan a UPA. Pero el inconveniente fue cuando ingresamos a la escuela primaria. Había escaleras para subir Había escaleras para subir a la sala informática, escaleras para acceder al patio de formación y también escaleras para los baños. Bueno, un día a mí me estaban alzando para ir a la sala informática que estaba ubicada en la planta alta y en eso yo dije basta, pues ya tenía 9 años, no era chiquito y me daba mucha vergüenza que me alzaran a UPA, porque mis compañeros estaban subiendo las escaleras y yo alzado a UPA, era una injusticia total. Esto, o sea, lo supo la directora del colegio, quien inmediatamente llamó a mi mamá. Mi mamá, al escuchar esto, dijo, perfecto, muy bien, que se respete su decisión, y así empezó todo. Mi mamá nos sacó una foto al lado de la escalera del colegio y con un montón de cartas la mandó al Ministerio de Educación. Una vez por semana reenviaba las cartas. Hasta que, bueno, la carta la recibió el ministro de Educación, Max Gulmanelli, y bueno, empezamos a hacer las obras. Primero empezamos por los baños, que se hicieran accesibles, que los adapten, porque, bueno, no estaban adaptados. Y luego las rampas para ingresar al patio de formación. Eso ya estaba hecho, pero ¿qué fue lo que faltó? El ascensor para subir a la planta alta. Eso tardó mucho tiempo en que se construya, mucho tiempo. Y bueno, después de 3 años y medio, una cosa así, estaba construido el ascensor. Esto fue una alegría muy grande para tanto para Juli como para mí, porque bueno, éramos libres de subir a la planta alta, bajar al subsuelo, porque también había un subsuelo que estaba el comedor. Básicamente éramos libres, y en enero del año ese, que no me acuerdo cuál fue en este momento, inauguramos el ascensor. Me acuerdo que estábamos un día cualquiera reunidos todos en el patio y la directora, bueno, dio la noticia y nos hizo subir en el ascensor junto a nuestros asistentes de celadores. Y la verdad fue muy lindo. Nos sentíamos libres. Así que bueno, eso. Y después fuimos por las plazas. Bueno,
Yo soy Julieta y tengo 12 años. Bueno, cuando terminamos con el colegio fuimos por las plazas. Un día mi mamá nos llevó a la plaza que está a 4 cuadras de mi casa y bueno, mis 2 hermanos Dante y Santiago jugaban, Lautaro, bueno, algunos juegos, pero yo me quedaba sentada y sin hacer nada y no podía jugar. Y mi mamá, bueno, dijo que basta, que nos íbamos. Y en el camino nos dijo que no íbamos a ir más a las plazas, pero ella también se puso a pensar, porque ¿por qué nosotros no ir a la plaza cuando todos cuando éramos chicos, cuando eran chicos, pasaron su infancia en una plaza? Y bueno, llegamos y se puso a buscar por la computadora juegos inclusivos. No juegos adaptados, porque los juegos adaptados son para un solo chico y los juegos inclusivos son para todos. Luego de eso, mucho tiempo después, le presentamos nuestro proyecto a Lucas Gui, el ex intendente de Morón, y dijo que sí, lo aprobó. Y bueno, tuvimos la plaza a 4 cuadras de nuestra casa. En diciembre del año pasado nosotros recibimos un reconocimiento por parte de el Ministerio de Desarrollo, un reconocimiento por las plazas inclusivas que habíamos construido. Ya eran 14 plazas en todo el municipio de Morón y era el municipio que más plazas tenía, más plazas inclusivas tenía. Bueno, en la imagen que podemos ver, que están viendo ahí, es una calecita municipal accesible, una plaza inclusiva en Alsina, en Villa Sarmiento. Esta foto se la mandaron a mi mamá, donde un hombre sacó uno de los juegos y pintó el logo de discapacidad. Y bueno, ese nene que está ahí ahora puede jugar, puede subirse a una calecita. Y ahí en esa foto es una plaza inclusiva al sur de Morón. Y bueno, podemos ver a una mamá o una hermana amacando a su hermanita. Bueno, ahí nos proclamaron padrinos de las plazas inclusivas junto a León Gieco, Alicia Kirchner y el bailarín Iñaki Urlezaga. Ahí estábamos en casa de gobierno junto a el jefe de gabinete y la presidenta de CONADIS. Ahí en esa foto nos estábamos riendo porque nos estábamos presentando y el jefe de gabinete nos dice, ¿cómo se llaman? Nos presentamos y nos pregunta cuántos años tienen. A mí me pregunta cuántos años tenés, y en ese momento debería tener 10 años, una cosa así. 10. Y luego le pregunta a ella, y yo le digo, somos mellizos. Y estalló todo el salón en risas. Eso fue. Ahí estábamos presentando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ilustrada para niños. Porque ustedes vieron que la Convención solamente tenía letras y letras y letras. Y vos decías, para un nene, ¿no? Leer la Convención y saber cuáles son sus derechos, eso es imposible porque se va a aburrir. Y bueno, esta Convención está ilustrada con dibujos y en forma de historieta. Esto fue más o menos, esto fue en el año 2015. Y bueno, esto fue en la ex mansión Seré, en el Gorki. Y bueno, era un día que fuimos allá para
hacer también difusión de esto y concientización por la ingesta de ácido fólico. Para las mamás embarazadas, la ingesta de ácido fólico puede prevenir la mielomeningocele. Cerramos. Bueno, le paso el micrófono a Jimena Nosiglia, presidenta del Grupo Artículo 24. No, presidenta, no, por favor. Soy presidente de la Asociación Amparar y sí, soy asociación miembro del Grupo Artículo 24, somos una de las asociaciones que lo originó, digamos, fundadoras. Pero primero que todo, pedir 1000 disculpas por la demora. No supimos programar el viaje, perdón por eso. Y un segundito. Mis anteojos, no encuentro mis anteojos. No veo, no, estos son los de sol. Vale, 1000 gracias. Bueno, todos necesitamos algún apoyo de algún tipo en todo momento. Así que bueno, ahora sí, un poquito más formal. Les comento, sí, soy Jimena Nosiglia, formo parte del Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva. Somos en este momento 150 organizaciones de todo el país, unidas bajo los mismos principios. Y antes de seguir, quisiera saber si alguna de las personas que está acá necesita que se les describa la imagen que está en el PowerPoint. Sí, muy bien. Bueno, entonces le voy a contar que el logo del Grupo Artículo 24 va a aparecer en todas las placas del PowerPoint. Es un molinete multicolor que simboliza un poco la diversidad y la educación. ¿Sí? En esta placa el texto dice: unir a 150 organizaciones de la sociedad civil en todo el país sin división por diagnósticos ni tipo de discapacidad, con un mismo objetivo bajo los mismos principios. Y hay un mapa de la República Argentina con todas las provincias en distintos colores y están marcadas las provincias donde tenemos asociaciones que forman parte de Grupo Artículo 24. Casi todas las provincias menos Catamarca y Formosa. ¿Sí? O sea, son casi todas las provincias todavía, así que si saben de alguien que quieran sumarse y completamos el mapa, nos avisan. Bueno, el Grupo Artículo 24 tiene su nombre justamente por el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Sí? Somos una coalición de organizaciones de la sociedad civil, de, por y para personas con discapacidad, de organizaciones de derechos humanos, de padres también, ¿sí? Por eso de, por y para personas con discapacidad, y algunas prestadoras, las menos. Perdón. Perdón, gracias. Sí, la mayor parte de las asociaciones que formamos parte del grupo somos de Ciudad de Buenos Aires y de provincia de Buenos Aires, y tenemos presencia en casi todo el resto del país. Como les comenté, las organizaciones que formamos parte del grupo trabajamos por educación inclusiva y somos diversos. ¿Sí? En esta placa dice somos, está el logo del Grupo Artículo 24 y dice organizaciones de, por y para personas con discapacidad, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de promoción social. Nos basamos en el artículo 24 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Somos familiares, profesionales, personas con discapacidad, militantes, somos diversos. Ese es el texto que está en esta placa. Y sí, somos militantes. Trabajamos en pos del cumplimiento del derecho a la educación inclusiva. Y cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de educación para todos y para cada uno. ¿Sí? No es solamente incluir a las personas con discapacidad en la educación, no. Es en la escuela de todos y para cada uno. Es en la escuela común. Es en la escuela del barrio, en la escuela
cercana, donde van tus vecinos, donde va tu familia, donde tus hermanos están en la escuela, ahí también te corresponde a vos. Es una escuela, sí, repito, porque es para todos y cada uno. En la placa siguiente vuelve a aparecer el logo del Grupo Artículo 24 y dice: hacemos día a día con el trabajo de todos, modificación de políticas públicas que aseguren el ingreso y el transcurso, la permanencia y la certificación de todos. Capacitamos al ciudadano, a las organizaciones y a los educadores. Trabajamos en incidencia en políticas públicas. Dentro del Grupo Artículo 24 tenemos un cuerpo de abogados que abogan por todos nosotros y revisan las normativas y demás. Por eso muchas veces van a ver que el grupo está haciendo incidencia directa sobre modificaciones en resoluciones, disposiciones y demás. ¿Sí? También hacemos asesoramiento directo a familias. Mi compañera Adriana Schneck, que acá está presente, es quien tiene el contacto permanente con la gente que le escribe. Damos capacitación y hacemos ciudadanía para que sea la persona quien ejerza su derecho, ¿sí? Para que todas las personas tengan conciencia y conocimiento de cuál es el derecho propio y de sus hijos o de sus familiares a acceder a la educación común, de calidad e inclusiva. Y digo personas en general, aclaro que es también para adultos, porque muchas veces uno piensa que la educación es para los niños, ¿sí? Y bien claro está en el artículo 24 que es educación a lo largo de toda la vida, ¿sí? No solamente para cumplir con la educación obligatoria, ¿sí? Que está muy bien, que tienen que acceder, por supuesto, pero más allá, una vez que está certificada esta educación, tienen el derecho a continuar educándose y a continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida. Sí, está bueno que en la universidad se esté tocando este tema y se esté hablando de este derecho. En la placa siguiente dice: deseamos para todo el país asegurar una educación sin discriminación, equitativa, en igualdad de oportunidades, inclusiva, enriquecedora de la sociedad. Y hay un mapa de la República Argentina con los colores del Grupo Artículo 24. No me quiero extender en el tiempo. Durante el año 2014 brindamos capacitación en derechos a la educación inclusiva a organizaciones de la sociedad civil y al ciudadano. Más de 1.900 personas de todo el país y de países de Latinoamérica participaron de la capacitación Educación Inclusiva, bases para la incidencia en políticas públicas. En la placa siguiente dice capacitación a docentes. Durante el 2015 brindamos capacitación a más de 1.000 docentes de la Ciudad de Buenos Aires y este año capacitamos a 600 docentes de la provincia de San Juan. Grupo Artículo 24, además de trabajar en incidencia de políticas públicas, capacita a docentes, como les acabo de comentar, en forma presencial y semipresencial. Además de las capacitaciones que estamos dando, tenemos la suerte de poder seguir trabajando para conseguir el aval de los ministerios de educación. Tanto el año pasado de Ciudad de Buenos Aires dio el aval con puntaje de 0,48 para docentes en ejercicio. Y este año también Ministerio de Educación de San Juan dio el aval para la capacitación que se está finalizando ahora esta semana que viene para los docentes de allá. ¿Sí? Y termino agradeciendo la invitación, invitándolos a participar en los talleres que vamos a trabajar sobre barreras en la educación, que vamos a trabajar junto con mi compañera Adriana. Y este va a ser el primer taller. El día 10 vamos a estar con Gabriela Santuchone, que es la coordinadora general del Grupo Artículo 24, ¿sí? Y con ella vamos a ampliar el derecho a la educación inclusiva. No quiero pasarme el tiempo, les agradezco muchísimo y bueno, nos vemos ahora en un ratito en los talleres. Bueno, la verdad que las dos exposiciones fueron muy interesantes porque van a ser mi punto de partida con respecto a
el trabajo legislativo, cuál es su función y por qué es necesario analizar si la ley actual, la ley 29.431, es suficiente para responder a las situaciones de discapacidad por las que atraviesan las personas o si es necesario avanzar hacia una nueva ley. Yo tengo una pérdida de audición desde chica, entonces desde esa situación de discapacidad quiero decir que la ley vigente es insuficiente, ya que solo habla de accesibilidad física. Y esa accesibilidad física, como muy bien explicaron Lautaro y Julieta, no se cumple. Entonces viene una segunda ausencia, la ausencia de las sanciones cuando una ley no se cumple. Y ese punto es otro que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de una nueva ley. Luego tenemos diversas situaciones de la vida cotidiana que nos muestran que las personas con discapacidad tienen derechos, pero no tienen las herramientas para poder tomar sus propias decisiones. Ustedes saben que hubo una gran manifestación por el tema de la violencia de género. Una manifestación que nos está haciendo cada vez más conscientes sobre todo el tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. A mí lo que me resultó muy llamativo es que en medio de esa campaña se difundían los teléfonos de emergencia. Pero las personas con discapacidad auditiva, las mujeres con discapacidad auditiva, no pueden llamar. ¿Y creen que no sufren violencia de género? Sí, sufren. Entonces, ¿ahí qué es lo que tenemos? Por un lado, una barrera actitudinal. Es invisible esa situación de la imposibilidad de la comunicación. Esto pone el eje en la accesibilidad comunicacional. La accesibilidad comunicacional no es solamente subtítulos, intérprete de lengua de señas, sino también decidir. Y decidir a través de distintos servicios. Por ejemplo, el servicio electrónico de hacer la denuncia. Otra situación cotidiana es la pérdida de tarjetas de crédito. No hay posibilidad de hacer el bloqueo inmediatamente, ya que tampoco hay servicios electrónicos para esas denuncias. Eso es otro tema de accesibilidad comunicacional. Todas estas situaciones demuestran la necesidad de una nueva ley que ponga el enfoque no en los derechos de las personas con discapacidad, porque esos derechos ya los tenemos a través de los distintos tratados de derechos humanos de carácter internacional, a través de la Constitución Nacional, sino lo que se necesita es que la nueva ley ponga herramientas para que las personas con discapacidad ejerzan esos derechos, tomen sus decisiones, tengan su autonomía personal y su independencia. Que no dependan de terceros, sino que decidan por sí. Y también tenemos el tema de educación, el tema de la educación inclusiva. Me resultó muy interesante la exposición porque a partir de mi experiencia yo he concurrido a la educación común. Toda mi trayectoria de educación es la educación pública. Entonces, el tema de la educación inclusiva pone sobre el tapete el primer punto, que abarca a todos, tengan o no discapacidad. Es el nivel de la educación pública. Un nivel muy bajo que afecta el desarrollo de las oportunidades hacia el futuro. Por otro lado, la educación inclusiva genera enormes debates. Como redactora de uno de los proyectos de ley que apunta a la nueva ley del sistema de promoción integral de los derechos de las personas con discapacidad, he escuchado ese debate desde el grupo 24, que sostiene la educación inclusiva, desde las personas con discapacidad, familiares que de alguna manera defienden, quieren la educación especial. Entonces, en ese debate, yo simplemente me puse a pensar,
a través de preguntas. ¿Cómo sería la diversidad en la educación inclusiva? ¿Eso qué significa? La educación inclusiva, estoy de acuerdo que tiene que ser para todos y para cada uno. Ahora, es a partir de la diversidad con respecto a los distintos ritmos de aprendizaje, por ejemplo. ¿Cómo se puede resolver esa diversidad dentro de la educación inclusiva? Y después de ahí, yo empecé a reflexionar también sobre la necesidad de asegurar la libertad de elección. Libertad de elección acerca de las propuestas pedagógicas que tienen que tener las personas con discapacidad. Porque incluso los niños, las niñas, también deciden manifestando lo que pueden y lo que no pueden. Lo que implica una escucha activa. Por eso todo el tema de la educación es un tema apasionante y me parece que los talleres que van a proponer acá en Grupo 24 va a ser una experiencia comunitaria necesaria para empezar a ver hacia el futuro, en el caso de que estos proyectos de ley se transformen en una nueva ley, cómo sería la transformación en las escuelas. Y por último está todo el tema de las actividades culturales, recreativas, deportivas que planteaba Marcela como el último taller. En las propuestas legislativas se tiene en cuenta que los centros deportivos sean accesibles, sin distinción, tanto los que ya están construidos como los que se van a construir. Ustedes verán que a nivel deporte federado, los deportistas paralímpicos y los deportistas sin discapacidad están unidos a través del CENAR. Es el único centro que tiene hasta cierto punto accesibilidad, pero luego los clubes de barrio y las demás instalaciones deportivas no son accesibles. Entonces, a partir de esa nueva ley se torna una obligación. Así que como cierre, la nueva ley lo que hace es establecer como obligatorio para el Estado las políticas públicas inclusivas, dando herramientas a las personas con discapacidad para que tomen sus propias decisiones. Que no sea un banco el que decide si va a poner el servicio electrónico de denuncia de tarjetas de crédito, sino que sea obligatorio desde el Estado y que la persona con discapacidad denuncie por sí misma. Que no sea el servicio electrónico para hacer denuncia de violencia de género una decisión política de una persona determinada, que fue iluminada por Dios o por quien sea en un momento dado, sino que sea una política obligatoria. Que el subtitulado y los intérpretes de lengua de señas, los contenidos audiovisuales, sean obligatorios y que no dependan del poder económico de los medios de comunicación masiva. Entonces, esto lo que demuestra es la necesidad de una nueva ley que va a ser el puntapié para hacer una reflexión comunitaria, que ya puede empezar hoy. En el taller de educación, mi reflexión es ¿por qué hasta hoy no se han compartido eventos culturales y deportivos entre escuelas de educación común, escuelas de educación especial, que concurran los alumnos y aprendan entre todos? Hoy es una barrera actitudinal, cuando estos eventos se organizan separadamente. Y luego, en el tema de accesibilidad comunicacional, a mí me gustaría que se reflexione sobre un punto que es central. Desde la situación de la discapacidad auditiva es muy importante la comprensión de lo que sucede. Muchas veces se tiene idea de lo que sucede, que no es lo mismo que tener una comprensión. Comprender es saber el significado de lo que sucede y solo ahí hay una toma de decisiones en forma independiente y autónoma. Generalmente se tiene una idea porque se va hacia el lenguaje, pero hay una ausencia del metalenguaje, de lo que se dice y de lo que en realidad se quiere decir, del doble sentido, de lo implícito. Entonces eso también es un desafío a pensar.
en el taller de accesibilidad comunicacional. Bueno, les agradezco a todos ustedes que hayan estado acá y que participen con mucho entusiasmo en cada uno de los talleres, porque realmente me van a llegar a mí las conclusiones a través de Marcela y va a servir para nuevas propuestas legislativas. Muchas gracias.